porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos Ñande Yara Ñe, otro programa, como siempre, acompañando sobre nuestro curso bíblico para que podamos meditar la palabra de Dios, conocer más lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere dejar como mensaje y principalmente que nosotros la podamos llevar a nuestra vida. Queridos amigos, queridos hermanos, continuamos con este capítulo 30 ahora del Génesis, con este libro muy importante, y vamos a hablar ahora de la historia, ¿verdad?, de los hijos de Bilhá. Los hijos de Bilhá son los hijos de Jacob, ciertamente, pero de esta esclava. Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Por una parte hemos visto los hijos de Lía, son 4 los hijos de Lía. El primero decíamos que era Rubén. El Señor ha visto mi aflicción, dice Lía. Pero sobre todo la aflicción no era por no tener hijos, como suele suceder normalmente en el Antiguo Testamento, sino que aquí es porque dice que no era amada por su esposo. Jacob. Y ciertamente Jacob va a Pocuría, lleva 7 años, va a Pocurí Raquel, oñembota, justamente su suegro, o sea su tío también Labán, cuando le entrega o le tenía que entregar después de los 7 años, me iban a Raquel me lleva, ando me me alía. Entonces él se siente engañado. Pero peama es diseñan de japea o mandu ashupe a un botado y jagüe y tuabe y sabe a un botado y mabe un botado y mi hermano ve esa ube. Y entonces ahora le está pasando, es como el boomerang, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el mal, ciertamente que el mal se nos vuelve también contra nosotros. De esto tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? No porque es como una cosa mágica o una cosa de hechicería, no. Porque si nosotros hacemos el mal, nosotros mismos vamos entrando en el mal. Y después, como vivimos continuamente en el mal, es ese mal que comienza a tener influencia también sobre nosotros. Entonces, yande umía ya es japonana, y va ella bañande la ñandere kobe, va ella bañande jay koja, va ella bañande jay puru, abei, peje tamba epona ya huere koa, home akwe ñande yara, peu y ñande ñamaña vaina. Bueno, entonces teníamos el primero es Rubén. Decíamos, el Señor ha visto mi aflicción. Luego volvió a concebir y tuvo otro hijo. Y dice, el Señor se dio cuenta de que yo no era amada. El segundo. Y por eso me dio también este otro. Era Simeón. Era la segunda, los hijos de Jacob. Bueno, después concibió uno más. Y entonces, ahora mi marido sentirá afecto por mí. Hago continuar de Ginalía. Iba de Gina, ahora que con la será jumita, ahora que con la imita sendie, ahora que con esa camita se pe afecto, se te mire coisa. Porque le he dado ya 3 hijos. Por eso le llamó Leví. De aquí viene toda la tribu de Leví, ¿verdad? Que nosotros conocemos, es la tribu sacerdotal. Y finalmente volvió a concebir y tener un hijo y exclamó, esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. Es decir, que 4 a él ahí me embujinará. Y Judá es el último. Y ustedes saben que con Judá, esta expresión que dice, esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Tiene un trasfondo bíblico muy profundo, porque nosotros sabemos que después del exilio el que está escribiendo la Biblia es justamente el de la tribu de Judá, son los judíos, de aquí vendrán los judíos. Es el que le da la fuerza a toda la explicación bíblica que nosotros tenemos. De cierta manera son los judíos, o es esta tribu, este clan que viene de Jacob, pero en el hijo Judá
el que va a llevar la delantera, es el que va a tener por delante toda la organización, ¿verdad?, de esta nación, de este clan, de esta tribu. Y ahora pasamos al capítulo 30 y vamos a ver un poco los hijos de Bilhá, Mahabaco Bilhajina. Al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel, a que vea, cuando ella la segunda esposa, haré la omendase maoíjina guria, haré maoíla o guria por 7 años, y pajabe o con Lía. Pero cuando huere coma veis Raquel, y Raquel, decíamos, era estéril. Aquí hay entonces una de las características muy interesantes que siempre aparece en la Biblia, es la esterilidad. Esto de cierta manera también nos está queriendo decir que el que dirige la historia, ¿quién es? El que dirige la historia es Dios. Porque ella es chata, entonces ella va geñoy a veigo a lleva ella va guasuta a veí, pero en fin, es cuando Dios dirige la historia. Lo importante es saber que para Dios no hay nada imposible, de que Dios puede obrar aún en la esterilidad. Peña de ella entenderos, a peña de ella es llano. Vamos a entender también que nuestra propia vida, cuando nosotros decimos que mi vida está un poco estéril, que mi vida no produce mucho, entonces podemos entender también en este sentido, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace fecundar? ¿Qué es lo que hace dar vida? ¿Qué es lo que hace florecer las cosas? Allá, va el homogeñoy allá, peñan de Recobe, a peñan de Yara. Ñande Yara más de la homogeñoy, a peñan de Recobe, a pe, agua, puja, aroru, yareco, a ñande peñan de con la sopa, a ñande Recobe. Ñande Yara, mande, ñande Yara, diga tu imba de bella yapo. Y eso es lo que nos quiere decir aquí, la esterilidad, la incapacidad o la imposibilidad entonces de dar hijos en este sentido. Y después dice a su hermano, dice Raquel, tuvo envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana. Y claro, la otra 4 imaginas. A ver, genio informal voy a llevar el coi. Ojo ese, cacuapa mamita cuera y gusto rejecha. Y crínico y bebé. O guatá, o ojo. Y entonces le dice a su marido, dame hijos, porque si no me muero. Ambanocente maoi, enache, se momembumina, ba ecoloicoa. Llegó a Icosea y la silla la moayema. Y entonces Jacob, indignado, le respondió, ¿acaso puedo ser Dios el que retiró de ti el fruto de tu vientre? ¿Acaso pudo ser Dios el que retiró de ti el fruto de tu vientre? Cuay pojilento lleva, pero indignado, heimo viñande lleva. Entonces, medio y aroma imaginago ave Jacob y poshuma porque la otra le está pidiendo y le está diciendo, me minaye. Es una pregunta que se está haciendo. ¿Acaso puedo ser Dios? Se con la igatúa, me ande pea. Según ahí Dios. Se haya pominte toda la parte, ¿verdad?, humana, todo lo que se puede hacer. Es Dios el que da a los hijos. Cuán interesante ella lleva ñande igatuco anga, sobre todo, está en el movimiento cuera, oñemombaea, ¿verdad?, de la vida, oñemombaea de la vida. Y justamente aquí hay una pregunta muy interesante que dice Jacob, ¿acaso yo puedo ser Dios? ¿Acaso puedo ser Dios? El que retiró de ti el fruto de tu vientre. Qué importante. Umí oía en contra, ¿verdad?, de la vida. Umí aborta sea, que matar, no matar. Lo mismo para ellos, ¿verdad? O sea, en forma indiferente. Yo, dice, tengo derecho a mi cuerpo y puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Es un poco peligroso eso, ¿verdad? O sea, por lo menos entenderlo así. Bueno, vamos a seguir meditando un poquitito más sobre estas frases, sobre esta palabra y sobre esta historia principalmente de Jacob, que está aquí con sus esposas y sobre todo con sus hijos. Volvemos enseguida con más ñande yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Después de décadas de conversaciones, China y la Santa Sede han alcanzado un acuerdo provisional para nombrar nuevos obispos. Solo 48 horas antes, el número 2 del Vaticano ya dejó intuir que el acuerdo era inminente. Esperamos que se pueda llegar a la firma de este acuerdo en no demasiado tiempo. Para esto llevamos años trabajando. El acuerdo ha sido firmado en Pekín este sábado 22 de septiembre, 67 años después de la expulsión del representante papal y de la ruptura de relaciones diplomáticas. El acuerdo es provisional y será periódicamente revisado. Permitirá que el gobierno proponga un candidato y que el Papa decida si aceptarlo o no. En 1957 el régimen chino creó una iglesia católica patriótica que no reconocía la autoridad del Papa. Desde entonces ha nombrado a sus propios obispos. En diciembre de 2017 había 101 obispos en China. De ellos, 65 eran de la iglesia dependiente del gobierno y 36 de la comunidad clandestina, que rechazaban el control del Estado. Por eso las otras dos grandes novedades de este acuerdo es que ahora todos los obispos chinos están en comunión con Roma y que por primera vez Pekín reconoce una autoridad al sucesor de Pedro. El acuerdo no es perfecto porque no reconoce al Papa autonomía total en el nombramiento, pero es un buen resultado y aparentemente mejora la situación de los 12 millones de católicos chinos. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre.
Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Seguimos con Ñande Yarañé. Aprovecho para agradecer siempre a nuestros auspiciantes. También aprovecho para agradecer a todas las personas que siguen apoyándonos en este programa Ñande Yarañé, para que podamos de esta manera entregar siempre esta catequesis por una parte, pero sobre todo un estudio bíblico, así en una forma sistemática que estamos haciendo, la explicación de la palabra de Dios, que nos pueda ayudar y sobre todo nos pueda hacer profundizar también lo que el Señor nos quiere transmitir a través de la Biblia, a través de su palabra. Nosotros estamos reflexionando del capítulo 30 en este momento, Génesis capítulo 30, un entero betea, pero como él aprende Biblia o bebejina, lleva bereco ahí la pejaí mi janguá, pende mandó a mi janguá, ayuda a memoria, ya añade upea lleva. Entonces, escribí bejo jamba epa y se upea. En la medida en que nosotros vamos comprendiendo, podemos hacer después nuestra reflexión sobre la propuesta de salvación que nos hace el Señor. Peña de entender la mensaje o peñan de icatu a veiña muy peñan de cobepe, hay que atuñan de aveiña boea lleva peñan de la pisacuera. Dice después en el versículo 2, en donde nos habíamos quedado, que Raquel tuvo envidia, ¿verdad?, de su hermana, y entonces por eso le dice a su esposo, dame hijos, porque si no me muero. Babio pea Jacob se mueve guasumina, va ese pico la lía venderemos de guasuta 4 mitama goreme eso ascendare coyetimba eveste. Y entonces Jacob indignado he iba. Caña importante ñandela ya esa mora. El ser indignado o sentirse indignado es justamente por esta frase, ¿verdad?, de su esposa que le dice, dame hijos, porque si no me muero. Jacob entiende y dice, ¿acaso puedo ser Dios? ¿Acaso puedo ser Dios? Se pico ñande yara, se pico lame ande tecoe, se pico lame ave tecoe prahu. Yo pico soy el que doy una nueva vida, no da ese peaco ñande yara. Esto nos hace pensar de nuevo y nos hace entender que el dueño de la vida es Dios, el que retiró de ti el fruto de tu vientre. Es decir, si sos estéril o si no tenés hijos, no es porque yo quiero, no es porque ser un bosque de guasú, teniendo un bosque de guasú hijina. Dios, dice, es el dueño de la vida. Entonces ella añadió, aquí tienes a mi esclava Bilá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo voy a tener hijos. Bueno, esto nosotros ya conocemos, ¿verdad? Es una solución a través de la sierva Bilá, que es muy usual también en estos casos. Nosotros ya hemos visto también con Sarai, ¿se acuerdan? Con Sara, que no podía tener hijos, y entonces recibe esta bendición de Dios a través de la esclava. Ciertamente que la esclava era posesión, era un poseer, entonces es como que pertenecía directamente. Entonces el hijo o la hija que nace a través de esta mujer es de la familia, o sea, me pertenece a mí porque esta mujer, esta esclava me pertenece a mí. Este hijo que tiene esta esclava es mío. ¿Por qué? Y porque justamente esta esclava también me pertenece a mí. Esta es la concepción y tenemos que entrar entonces dentro del contexto histórico para poder entender lo que está queriendo decir. Porque ande coreta, con vos que guasu, otro que con ahí vean de membu, veango vila membu, ahí de membu, señora Raquel. Pero sin embargo, como decíamos recién, al ser esclava y al ser posesión, a través de la esclavitud ciertamente, entonces el hijo que va naciendo a través de la esclava también le pertenece a esa familia. Y entonces es por eso que le dice, ¿verdad?, en este lugar, únete a ella.
y que dé a luz sobre mis rodillas. Otra expresión muy interesante. Dice en abrazo de mis rodillas. No quiere decir así directamente sobre sus rodillas, ¿verdad? En una forma literal, sino que el hecho de decir que sobre mis rodillas más bien se refiere, ¿verdad?, a que los hijos nacidos de esta manera son considerados como hijos de esa mujer que es estéril. Hijos de esa mujer que es estéril. Sobre mis rodillas. Hay otra expresión también, pero esa no es por la cuestión de la esterilidad, pero en el libro de Ruth también dice que Ruth da a luz a su hijo, Obed, pero sobre las rodillas, dice, y la hace, la lleva sobre sus rodillas Noemí. Entonces es Noemí después la que asume. Ruth desaparece prácticamente. Después que tuvo hijo, Ruth desaparece. A pesar que Ruth no es esclava, Ruth es una viuda, pero es moabita. Y ella es la que le dará continuidad después también a todo el clan de Israel. De ahí incluso nacerá el rey David, el linaje de David. Imagínense. Entonces, es muy importante que entendamos de sobre mis rodillas, entonces no entenderlo de una forma así literal, sino que más bien se refiere a los nacidos de esta manera, son considerados nacidos de esta esposa estéril, pero que pertenece a la familia. Y es eso lo que le está pidiendo en este momento, ¿verdad?, Raquel. Me sepea porque se me se veí, se diga tú y se me a me están de bilabe a bilá, entonces me está se la se me porque ego se va eina lleva entonces y me y entonces pea se va eina. Así le dio por mujer a su esclava Bilá. Jacob se unió a ella y cuando Bilá concibió y dio un hijo a Jacob, Raquel dijo, va a ir Raquel en este momento, Dios me hizo justicia, Él escuchó mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan, justicia de Dios. Daniel, justicia de Dios. Dan, quiere decir justicia. Pero entonces es importante ver allí lleva, porque todas estas palabritas y el significado que hay detrás de cada palabra. Entonces, moyo entonces petera pea lleva Dan. Y viene justamente de esto. Dan pues quiere decir justicia. Añadego yarecola castellano, yarecola Daniel. O en la jera la Daniel. Él, veago dice Dios. Hadán, aunque te teñas en tú. Dios me hizo justicia. Entonces, Dan quiere decir eso. Ñande yara no me enguriche, nace me bui hinaguri. Ako angase me bu. Maru vive se me bu a través de Bilá. Pero ya explicamos hinaguri. Andas ahí Bilá me bu. ¿Por qué? Porque ella es una esclava. Y esa esclava dentro del contexto histórico, vea la ñande ya y cuadra lleva. Porque ñandela ya calcularon con nuestra mentalidad de hoy, del 2000 en adelante, ¿verdad? Del siglo XXI. Va ñande ya eta. No, péaseme voy porque se la sirve de guasúa, porque se. Ñande mi ya eta. Pero peango ñande acame con anga. Ñande go ya y qué lleva hace en tiempo del Antiguo Testamento. La esclava le pertenecía a esa familia, entonces los hijos que tiene esa esclava es de la familia. Pero ¿entendiste? Éramos llevelando de Membú, o sea, ahí con delante de Guasúa, pero vengo Vilalas de Guasúa. Pero Jeseru vive entonces, Sheshe Membú. Y aquí te dice bien el ejemplo, ¿verdad? De lo que dice Raquel. Incluso él dice así, le dio por mujer a su esclava Bilá, Jacob se une a ella y cuando Bilá concibió y dio un hijo a Jacob, Raquel dijo, Dios me hizo justicia. Él escuchó mi voz y me ha dado un hijo, por eso lo llamó Dan. Y bueno, vamos a seguir un poquitito para ver más algunos de los elementos que aparecen con respecto a los hijos de Jacob. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. El Papa se desplazó hasta Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania, para la ceremonia más multitudinaria de este viaje. Recorrió en papamóvil el Parque Santakos, el lugar donde Juan Pablo II celebró misa hace 25 años.
A pesar del frío, asistieron unas 100.000 personas, entre ellas muchas familias. El Papa recordó el sufrimiento de las personas de esta tierra durante la ocupación nazi y la ocupación soviética, con miles de personas ejecutadas o deportadas a Siberia por su raza, religión o por sus ideas. Francisco pidió que se recordaran tragedias como el asesinato de 55.000 judíos en el gueto de Vilnia. Facciamo memoria di quei tempi e chiediamo al Signore che ci faccia dono del discernimento per scoprire in tempo qualsiasi nuovo germe di quell'atteggiamento pernicioso, di qualsiasi area che atrofizza il cuore delle generazioni che non l'hanno sperimentato e che potrebbero correre dietro quei canti di sirena. Quante volte è accaduto che un popolo si creda superiore, con più diritti acquisiti, con maggiori privilegi da preservare o conquistare. El remedio que propuso el Papa es ponerse generosamente al servicio de quienes más lo necesiten, es decir, los últimos de la sociedad. Entre los asistentes había también peregrinos de países cercanos como Rusia, Polonia, Noruega, Ucrania o incluso Islandia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. El obispo Nicolás Di Marzio viajó hasta la Ciudad Eterna para presentar un proyecto conjunto de budistas y católicos de Los Ángeles, Chicago y Brooklyn.
Se trata de construir viviendas asequibles y también respetuosas con el medio ambiente. Representantes de ambas religiones se reunieron con el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El obispo de Brooklyn explicó estos trabajos al Papa. Venimos para presentar al Papa esta idea que hace 2 años tuvo el cardenal Turhan, recientemente fallecido. Quería que pusiéramos en práctica en el diálogo interreligioso la encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente. Propuso construir viviendas verdes, respetuosas con el medio ambiente y accesibles para personas sin recursos. Hemos avanzado mucho en esto. Es diálogo interreligioso, labor ecológica y ayuda a los pobres. Hace 3 años ya se reunieron en el Vaticano para buscar cómo fortalecer las relaciones interreligiosas en vecindarios y comunidades para llegar a niños y a ancianos. Una idea fue este proyecto que proporciona vivienda a ancianos de bajos ingresos y a personas sin hogar. Digamos que es como una mesa con 3 patas, diálogo, oración y estudio teológico. Son cosas muy diferentes, por eso la ayuda a los pobres completa la mesa para que no se caiga. Ahora es bastante estable, con 4 patas. El obispo explicó el proyecto al Papa. Están trabajando con Catholic Charities de Brooklyn y Queens y Mercy Housing en Chicago. Tienen terrenos para construir y quieren que cada proyecto respete el medio ambiente y la encíclica Laudato Si. Creo que es un buen comienzo. Si hemos trabajado juntos con los budistas, también podríamos trabajar con personas de otras religiones en proyectos concretos y ayudar al dicasterio en su misión de que el diálogo continúe. Puedes hablar mucho, pero también tiene que traducirse en hechos. Esto es lo que el obispo Nicolás Di Marzio está haciendo con este proyecto que incorpora al diálogo interreligioso el trabajo medioambiental y el cuidado de pobres y ancianos. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y estamos volviendo con Ñandeyarañe'e. Estamos hablando desde el Génesis capítulo 30, los hijos de Bilá. Quedamos en el versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7, queridos amigos, queridos hermanos? Después Bilá, la esclava de Raquel, que Bilá es la esclava. Por lo tanto, nosotros ya sabemos, ya repetí esta vez, que esa esclava le pertenece a la familia, le pertenece, es como si fuesen los hijos de Jacob y los hijos de Raquel, a través de Bilá. Volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido, y lo llamó Neftalí. Entonces usted dice: sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido. Pero la otra cosa, 4 y me voy a segundo año, ya está bodúa vamos a gente Raquel. El primero entonces es Dan, justicia, el Señor que hizo justicia conmigo, porque llegó estéril, se nace en pero con Bilá, la esclava que hizo posible, ¿verdad?, que yo tenga esta criatura. Y ahora le da este segundo hijo. Esa mujer era Neftalí, pero sobre todo porque dice: sostuve con mi hermana una lucha, ¿verdad?, pero yo he vencido. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, del nombre de Neftalí. Bueno, hasta ahí quedamos entonces estos 2 hijos de Bilá. Ahora pasamos al versículo 9 del capítulo 30. ¿Qué nos dice? Son los hijos de Silpá.
o aparece otro tembireco entonces, otra esclava Silpa. Lía, por su parte, al ver que había dejado de dar a luz, entonces he vencido a Raquel, los imaginan de Mocoima en el coche, 4 lo ganaba de Regina, pero y peligroso la empatado me lleva. Entonces, recuerden que tener hijos era la bendición y era lo mayor, lo máximo que se podía hacer, ¿verdad? Multiplíquense, llenen la tierra. El autor sagrado insiste mucho en este aspecto, ¿verdad? De la generación, de la procreación, de la descendencia. Esa es una gran bendición, el tener hijos. Y aquí justamente por eso nos damos cuenta lo que dice, ¿verdad? Lía, al ver que ella dejó de dar a luz, tomó a su esclava Silpa y se la dio como esposa a Jacob. Aquí le entrega a Jacob como esposa. Y cuando Silpa, la esclava de Lía, vio, entonces tuvo con Jacob, dio a Jacob un hijo. Y Lía de nuevo ahora exclama, porque una vez que se embaraza y una vez que da a luz un hijo, Lía ahora dice, ¡qué suerte! Y lo llamó Gad, Ustedes tienen que saber que Gad significa justamente suerte, fortuna. Pero dice la Gad, en hebreo, sabemos, ¿verdad? Entonces este nombre Gad, G-A-D, Gad, quiere decir suerte, fortuna. Entonces es suerte técnico. Coanga, Silparu vive, se areco 8 mitad. 5 jamás, 4 arecocuri, pero desde su propio seno, desde su propio vientre. Pero ella ve roñe, bueno, imagina que Doma arecocina a través de su esclava, ¿verdad? Que era Bilá. Raquel, ella misma, todavía no tiene ningún hijo. Entonces la otra medio como se siente amenazada, entonces, ñatante a mí, entonces me es Silpa. Y Silpa, el primer hijo que le nace a Silpa, entonces se va a llamar Gad. Y Gad significa qué suerte. Y lo llamó Gad. Después Silpa, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob, segundo Jamás y Naguam. Y Lía dijo, qué felicidad, porque todas las mujeres me felicitarán. Y lo llamó Aser. Entonces es el segundo hijo, ¿verdad?, de nuestra esclava Silpa. Y así entonces Jacob está creciendo, ¿verdad?, en su familia. 4 ya tiene de Lía, 2 ya tiene a través de la esclava de Raquel. ¿Se imagina? Juan a 2 llegó a a través de Silpa, que es la esclava de Lía. Aquí está Gad, que quiere decir fortuna, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad?, que quiere decir qué felicidad. Asher, entonces, es el otro hijo a través de Silpa. Y después ya entramos en el versículo 14 y aquí vendrán los otros hijos de Lía, es decir, que Lía la vamos en donde aina, donde aina. 4, 6 moreco con anga, lleva 6 mitad, pero otro recó 2, 8. Y veía, Rubén salió una vez mientras se cosechaba el trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que luego entregó a su madre. Pero Raquel dijo a Lía, por favor, dame algunas de estas mandrágoras que trajo tu hijo. Pero Lía respondió, no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarte también las mandrágoras de mi hijo. Está bien, respondió Raquel, que esta noche duerma contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Hay que ver. Entonces, claro, porque Jacob, le mandó a vaina, Jacob con Vapo y Guri Raquel. Entonces, la otra cosa, hoy que medio en offside, Guri, lleva, porque indica tui a la omendado pe mitad veare, porque pe itgano veare, a ojoana en Dios. Y entonces aquí, viste, ya viene un poco la lucha, ¿verdad? Entonces aquí dice Lía, pero más biopea, con ayer se con a mandrágora, más la mandrágora. Mandrágora justamente es una planta afrodisíaca, va a decir la afrodisíaca, que llama al apetito sexual, imagina la mandrágora. Entonces, upea la hueruajina, el hijo, ¿verdad?, de Lía. Entonces, hoy pe hace maíz. Y Lía entonces la busca a fin de recuperar la fertilidad, porque hay que upea la hoy botada lleva. ¿Se acuerdan que al comienzo
justamente decía que ya que ella no era tan amada, no era tan buscada por Jacob, pero al final de cuentas es justamente Dios le compensa, decíamos. O sea, como compensación de esa falta de amor, de cierta manera, que sentía ella, la falta de amor, o sea, la falta de atención de su propio esposo. Porque parece que Jacob, toda su atención era hacia Raquel. Porque cuando Raquel dijo a Lía, por favor, dame alguna de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Mandrágoras. Es decir, le quiere atraer a su esposo. Que era justamente Bilá. Y entonces Lía y Pochilento, ¿verdad?, ante esta situación, y entonces le dice, no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también arrebatarme las mandrágoras de mi propio hijo, Babiopea socia, hermanita, Babiopea. Debió con una pecha ahí, ¿no te basta con eso? Bueno, seguiremos entonces reflexionando más en Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico, sobre este capítulo del Génesis. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Líderes y activistas de todo el mundo se han reunido con el Papa en el Vaticano para la Conferencia Mundial sobre Xenofobia, Racismo y Nacionalismo Populista en el contexto de las migraciones globales.
El Papa los saludó y denunció que la sospecha, miedo y odio contra las minorías se concreta en impedirles que convivan en la sociedad. Francisco denunció a los políticos que se aprovechan de estos miedos con fines electorales y que hacen promesas electorales miopes. Entre los participantes había responsables del Consejo Europeo, la organización que vela por los derechos humanos. Su representante considera que todos los ciudadanos tienen la misión de conseguir que la sociedad proteja los derechos humanos. Lo que hace que esta crisis sea más profunda y por lo que estamos aquí ahora y en muchas conferencias sobre racismo es que obviamente hay un fuerte clima de miedo que afecta a las personas. Cuando estos miedos son hacia inmigrantes, que son lo desconocido o lo diferente, el racismo aflora. Creo que la gente racista siempre ha existido y probablemente siempre existirá. Participaron representantes de otras confesiones cristianas de África y Europa, que llevaron experiencias de integración de inmigrantes. Nos hemos comprometido a luchar contra esos sentimientos que excluyen a los demás, se basen en el criterio que se basen. A un nivel global, además, somos parte de un movimiento ecuménico que tiene como objetivo poner fin al racismo. Decimos no al racismo. Todos somos seres humanos, todos tenemos al mismo Dios. Todos debemos mantener la dignidad y la imagen de Dios en todo ser humano. En 2005 Suecia recibió un enorme número de migrantes y refugiados, un número muy alto en comparación con el de ciudadanos, y eso requirió que la sociedad diera un paso adelante. Y las iglesias lo hicieron. El 80% de nuestras congregaciones están involucrados en trabajos con los recién llegados, colaborando en programas humanitarios y sociales. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral organizó la reunión para compartir experiencias y aprender de personas de todo el mundo que trabajan para frenar esta discriminación. Lo primero que tenemos que hacer es intentar comprender las diferentes realidades que se están dando en Europa, pero también en África y en Asia, porque el racismo es una realidad internacional. Las primeras palabras que emplea el Papa Francisco son recibir a las personas, proteger a las personas, promover a las personas, integrar a las personas. Son 4 verbos, pero es un programa que tenemos que desarrollar ahora. El Papa Francisco ha dado ejemplo práctico sobre cómo la sociedad debería incluir a los migrantes. Ahora la Santa Sede sigue buscando otras maneras de crear un espacio común con líderes de otras tradiciones y religiones para promover el respeto de la dignidad humana. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial.
Y estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estamos ya reflexionando sobre este capítulo 30, sobre los hijos de Lía. Lía tiene 4 en su propio seno, después a través de su esclava Silpá tiene otros 2, Gad, que es fortuna, que quiere decir, y Asher, ¿verdad? Después ahora vamos a ver otros hijos más. Pero aquí comienza una pequeña discusión, ¿verdad?, entre las 2 hermanas, Lía y Raquel. Sobre todo porque Raquel está pidiendo de estas mandrágoras, ¿verdad?, que tiene esta fuerza, como decíamos hace rato, afrodisíacas para recuperar la fertilidad. Upeajina las oipotá, upeajina las ousejina, upeajina las oyeru, mi hermana, mina sepe mandrágora, ausé, ya mí, ahí tira y miba el apetito sexual, ¿verdad?, de mi esposo, porque yo necesito. Se dan cuenta que es tan importante para ellos la cuestión de la fertilidad, el tener hijos. La descendencia es una de las características fundamentales entonces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el versículo 16 dice: al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: tienes que venir conmigo porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo. He pagado. Yo ascendí, barete lento. Parece que Jacob no le está haciendo mucho caso, ¿verdad?, a su esposa Lía. Entonces, ojenon de Ashben, de homo ayete día la ne mirecondi con Raquel. Como arebe ayuda shendieismen. Apagama guri, pagué el precio para que estés conmigo. Aquella noche Jacob durmió con ella, con Lía, y Dios la escuchó, porque concibió una vez más y dio a Jacob un 5º hijo. 4 horas, como imagina guri, lleva Rubén, el primero Hinaguri. Después vino el segundo, tuvo otro hijo, ¿verdad?, que se llamó Simeón. Y después vino el tercero, se llamó Leví. Y después vino Judá. Esos eran los 4 hijos de Lía. Ahora, después de toda esta perspicacia que utiliza a través de las mandrágoras, que tiene ese apetito sexual, ¿verdad?, que atrae al esposo, etcétera, etcétera. Y aquí justamente se embaraza. Y Jacob así le da el 5º hijo. Y dice Lía: Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido. ¿Se dan cuenta? Dios me ha recompensado porque le he dado a mi esclava. Y prácticamente le dio a su esclava Silpá, ¿verdad?, anteriormente. Y tuvo ya 2 hijos. 6, con este ya es el 7º hijo que le está dando Lía a su esposo Jacob. Pero sobre todo, habíamos dicho que ahí era como que se cerraba un poco ya la fábrica cuando tuvo los 4. Pero ella parece que es más generosa todavía. Esto entonces, fíjense que está enseñando mucho sobre la cuestión de la vida o la generosidad, la apertura a la vida. Es decir, ellos buscan todas las posibilidades para tener hijos. Y andemos al revés, lleva. Ya acá todas las posibilidades y que todas las anila lleva. Allá acá entonces cuanto hay anticonceptivo, que esto, que aquello, entonces por no que la ñaneme al revés, te ya poñate con, ¿verdad? Sin embargo, aquí justamente cuando dice Dios me ha recompensado, porque yo en ese gran deseo de dar a luz, de dar hijos al mundo, de dar hijos a mi familia, de dar la vida, entonces es la reproducción, ¿verdad? Entonces dice, por eso Dios me ha recompensado. Dios me devuelve esa verdadera vida. Y entonces le llamó Isacar. Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido Isacar. Luego Lía volvió a concebir y dio un 6º hijo ahora a Jacob. O sea que después sigue todavía, ya llegué a la fábrica. Dios me hizo un precioso regalo, dijo Lía. Esta vez mi marido me honrará porque le he dado 6 hijos. 6 hijos más llame ellos. Upeañe, cuando hay que la semana será el jumie. Cuando hay que la semana, o también ese día lleva. Y lo llamó Zabulón. Luego tuvo una hija a la que llamó Dina. Entonces imagínense, son los hijos que van haciendo 6, 7 hijos, ¿verdad? Entonces 4 más los de Silpá, ya son 6,
aquí otros 3, ¿verdad? 9 hijos prácticamente, ¿verdad? Entonces, que le está dando a Jacob. Lo llamó Zabulón. Luego tuvo una hija a la que llamó Dina. Dina es entonces la otra hija de Lía. Y ahora en el versículo siguiente, que es el versículo 22, tenemos el primer hijo de Raquel. Por fin ya le cota entonces esta noticia, porque hasta ahora Raquel, que se había sentido en una situación así un poco de envidia, decíamos, Raquel tuvo mucha envidia de su hermana, entonces le pide, dame hijos, porque si no yo me voy a morir. ¿Cómo posible le irritó, verdad, a Jacob mismo? ¿Acaso yo soy Dios para que yo decida sobre la vida? Imposible eso. Pero en fin, después al final le entrega a su esclava y a través de su esclava tiene estos 2 hijos, ¿verdad? Dan, porque Dios me hizo justicia por una parte, ¿verdad? Y Neftalí. Dan y Neftalí son los hijos de la esclava de Raquel. Y ahora, primer hijo que va a tener Raquel de sus entrañas. Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Coabe, por fin, Coanga. Ella concibió y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha borrado mi afrenta, Dios ha borrado mi afrenta. Es decir, la acción de Dios, la fuerza de Dios. Se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento, siempre cuando nos está hablando un poco de la prole, nos está hablando de los hijos, nos está hablando de la fecundidad, siempre es la fuerza y es la acción de Dios. Porque este es un regalo de Dios. Incluso Jacob, ¿verdad?, cuando decía, pero ¿acaso yo soy Dios para decirte yo te doy o yo no te doy hijos? Sino que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios verdaderamente quiere regalarnos, ¿verdad? O te quiere regalar estos hijos. Y ella concibe y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha borrado mi afrenta. Y lo llamó José, porque dijo, que el Señor me conceda un hijo más. Le llamó entonces José por esto, porque decía en su interior, que el Señor me conceda un hijo más. Es muy interesante entonces toda esta historia, los hijos de Jacob. Hasta ahora hemos visto, podemos repasar un poco solamente los nombres que hasta ahora tenemos. El primero sería justamente Rubén, el segundo es Simeón, el tercero es Leví y el cuarto es Judá. Después tenemos los hijos de Raquel a través de su esclava, que son 2, ¿verdad? El primero será justamente Dan, que quiere decir justicia, y el segundo es Neftalí. Después viene Silpá, que es la esclava de Lía, y también le da 2 hijos. Cuando Silpá, la esclava, ¿verdad?, tuvo un hijo, exclamó, ¡qué suerte! ¿Verdad? ¡Qué suerte! Y eso quiere decir Gad, fortuna. Y después de nuevo le dio otro hijo, ¿verdad? Y entonces dice, ¡qué felicidad! Y por ahí te digo, Coa. Y las mujeres, dice, le felicitaban. Y por eso le llamó Asher. Bueno, esas entonces las 2 otras. 4, 6, 8 meses. Y después viene toda esta historia un poco de las mandrágoras, de este fruto, de comer, de atraer de nuevo al esposo, porque, claro, Lía estaba en esa situación en que no podía ya dar a luz. Y entonces a través de esto está buscando la vida. Este es el mensaje principal. Es como que los autores aquí que se nos presentan están buscando la vida y están detrás de la vida y hacen de todo para poder procrear. Y así, queridos hermanos, estamos concluyendo este curso bíblico del día de hoy. Y les dejamos la bendición del Señor, como siempre, que les proteja y que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe.
de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.